Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, una semana más. No sé si se estarán conectados en directo o en diferido. Mañana viernes en Chicago, el sábado en Atlanta, el domingo en Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Argentina, más luego los que anden por libre. Por eso para todos un saludo muy cordial allí donde se encuentren y un deseo de alegría y esperanza en la lucha de cada día, que cada día está más haciendo un retuerto a nuestro idioma, cada día se pone más mejor. Que Dios les bendiga, vamos a comenzar nuestra tertulia. Estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Y empezamos nuestra tertulia. Bienvenidos de nuevo a todos ustedes allá donde se encuentren. Y antes de nada, para que no se me olvide, porque ya las cosas se acumulan y se traspapelan y se olvidan, quiero recordarles que el día 1 de septiembre es domingo, es el primer domingo de septiembre. Y siguiendo la tradición del Divino Niño, inaugurada por el padre Juan Rizo allá por los años 20 del siglo pasado, el Divino Niño cumple años el primer domingo de septiembre. Digo, como no sabemos exactamente cuándo nació, que si en Navidad, que si en primavera, que él dijo, bueno, para no equivocarnos, para no olvidar su nacimiento, vamos a poner un día arbitrario, pero un día. Y ese día es el primer domingo de septiembre en que los devotos del Divino Niño celebran su cumpleaños. Y nosotros no vamos a ser menos. Así que ya les estoy emplazando a que hagan sus arreglos, sus ajustes. Es un fin de semana largo, es el fin de semana del Día del Trabajo. Así que no hay preocupación que al día siguiente tienen que madrugar, no. Así que, y les invito a tomar café, un refresco. Si son los calores que estamos teniendo en estos días aquí en el hemisferio norte, pues entonces es más probable que sea un refresco, un agua fría, una Coca-Cola fría, un algo. Lo importante es que compartamos primero el rezo y después el compartir de la vida de cada día. Así que ya les invito desde ahora para que el primer domingo de septiembre en la iglesia de San Columba, donde nos reunimos todos los meses, los terceros domingos, nos juntemos para rezar, para darle gracias a Dios, para felicitarle en su cumpleaños. Y vamos a nuestra tertulia de hoy.
¿De qué vamos a hablar? Pues miren, eran varios los temas que, no sé, muchas veces uno se encuentra que no tiene de qué hablar, es lo cual nunca ocurre, o tiene demasiados temas y demás. Y lamentablemente está de moda, vamos a ponerle así. Miren, para las redacciones de los periódicos, de las emisoras de radio, de los canales de televisión, no hay nada peor que los meses de vacaciones. Los meses en el hemisferio norte de julio, agosto, septiembre, porque no pasa nada, está todo el mundo de vacaciones, y cuando pasa algo hay que buscarla, y desgraciadamente siempre pasa algo, y muchas veces las cosas importantes no les damos importancia, valga la redundancia. En estos días están en el Mediterráneo una serie de líos, de problemas de emigrantes desesperados que se tiran al mar para ir al primer mundo, del tercer mundo al primer mundo, para poder tener un plato de comida para llevar a sus familias. Y son tragedias terribles, las mafias que están llevando y trayendo y desarmando a personas, destrozando familias, complicando y dando a la vez, destapando las miserias de muchos gobiernos establecidos ya en el primer mundo, que no quieren que, como diríamos, están muy a gusto en el banquete y no quieren que venga nadie a repartir más el banquete. Así que, pero ese es un tema que podríamos decir pica y se extiende, y que estaríamos hablando toda la noche si fuera necesario, y no acabaríamos de ver las causas de la emigración, las causas de las mafias, una serie de situaciones y demás realmente tristes y realmente que hacen pensar. Pero vamos a limitarnos a la Iglesia. Y la Iglesia está todavía pendiente de el maldito tema, el terrible tema del abuso de los niños, del abuso sexual de niños y de niñas por parte de jerarquías eclesiásticas, por parte de sacerdotes, por parte de obispos y ahora por parte de cardenales y demás. Y en estos días ha salido la sentencia en contra del arzobispo de Melbourne, el ex arzobispo de Melbourne, el cardenal Pell, que está no del todo condenado, está en probatoria, pero está encarcelado. Entonces, eso que sea la justicia la que decida. Pero entonces yo me hice la pregunta, cuando hablamos de cardenal, ¿qué es un cardenal? ¿Qué pito toca en una iglesia un cardenal? ¿Desde cuándo ha habido cardenales? ¿Quién los fundó? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio todo eso de cardenales y demás? ¿Quién puede ser cardenal? ¿Un hombre, una mujer? Y de eso pienso que pues es importante que sepamos, para que podamos dar razones de nuestra fe, para que podamos decir y hablemos con propiedad. Cuando hablamos de un cardenal, hablamos de un obispo, hablamos de un sacerdote, hablamos de una jerarquía eclesiástica que son las que dirigen, y hablemos sobre todo de Pedro, el Papa, porque anda en Roma y no lo celebramos en Jerusalén o en Antioquía, donde también estuvo. Porque muchos porqués que vamos a tratar simplemente de iluminar nuestra ignorancia. Vamos a seguir aquello de que dicen los chinos, que si te encuentras en las tinieblas, enciende un fósforo y habrá menos tinieblas. Pues vamos a hacer encender el fósforo de saber qué es un cardenal y quién era San Pedro. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe.
Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y vamos a ir colocando las piezas poco a poco para llegar al final. Piano, piano si va lontano, dicen los italianos. Poco a poco vamos a llegar al final. Y en primer lugar, ¿quién era Pedro? ¿Y por qué? ¿Y dónde vivía Pedro? Desde San Pedro, desde él, que ha vivido en varios lugares, en diversas circunstancias, también sus sucesores han vivido en diversos sitios. San Pedro fue designado por el Señor para dirigir la Iglesia después de la partida de Jesús de este mundo. Tenemos textos bíblicos cuando en Cesarea de Filipo Jesús hace una encuesta, por así decir, entre sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y Pedro, bien bocón él, como era muy costumbre de él, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Esa es la designación primera. La otra es, después de la resurrección, Jesús se aparece. Los apóstoles vieron que todo el proyecto se les había venido abajo. Habían matado a Jesús y, muerto el perro, se acabó la rabia, como aquel que dice. Entonces vuelven a su vida, frustrados, apesadumbrados, tristes. Vuelven, ellos que habían pensado, tenían una idea del reino muy distinta de lo que el Señor quería. En el fondo se sintieron deprimidos y volvieron a su quehacer. Estaban pescando, en la pesca se reconocen ahí el milagro, etcétera. Se ponen a desayunar y Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. 3 preguntas que prácticamente muchos exégetas y muchos padres espirituales dicen que fueron las 3 preguntas a las 3 negaciones de Pedro. Pero eso, si non è vero, ben trovato, dicen los italianos. Si no es cierto, podría serlo. Pero las 3 preguntas son muy importantes. Apacienta mis ovejas. Cuando dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro contesta que sí, muy eufórico la primera vez. La segunda vez ya no tan eufórico. La tercera vez triste. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis hermanos. Siempre se ha considerado en la Iglesia que ese es el momento clave en el cual Pedro asume la responsabilidad del funcionamiento de la Iglesia. Es la base en la cual la base bíblica, aparte de toda la experiencia existencial de Pedro junto a Jesús, él ha sido partícipe de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Entonces se considera como el líder, la figura fundamental que veremos más adelante. Y entonces él, una vez iniciada la propagación de la fe, por así decir, se va a ir trasladando de un sitio a otro. Inicialmente vivió en Jerusalén, o sea, es de Betsaida. De Betsaida tiene negocio en Cafarnaún, deja todo de redes, deja mujer, deja hijos, deja todo, padre y madre y perro que le ladre, como decimos vulgarmente, y se va con Jesús. La resurrección le hace encontrarse en Jerusalén. Allí toma las riendas de la iglesia, sobre todo el día de Pentecostés. Es el líder de la primera comunidad que se está formando en Jerusalén. Cuando empiezan las primeras persecuciones, huye a Antioquía, a Siria. Hay varias ciudades que tienen el nombre de Antioquía. Hasta tenemos una en nuestra Colombia, Antioquia, pero eran ciudades construidas en honor a uno de los reyes que dominan la zona de Siria, de lo que es la actual Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania. La dinastía de los Antíocos, cuando Alejandro Magno muere y sus generales, de los Seleucidas, sus generales toman el terreno, por así decir. Bueno, el caso es que
La segunda tierra santa, por así decir, es Siria. Desgraciadamente hoy en día Siria está siendo masacrada de un lado y de otro. Y en Siria está Antioquía, y en Antioquía Pedro se dirige, hay una comunidad cristiana muy importante. Por así decir, la línea de escape de Jerusalén es hacia Siria, que va en Damasco, es donde Pablo va a ir buscando cristianos, donde se tiene el encuentro con el Señor, y de allí van a Antioquía. Y en Antioquía Pedro va a estar por varios años. De Antioquía Pedro se dirige a Roma. ¿Por qué a Roma y por qué no? Porque Roma era la capital del imperio. Es importante Antioquía, que es una ciudad pequeña, una ciudad importante pero pequeña, al fin y al cabo estaba en la zona marginal del imperio. No era Atenas, no era Corinto, no era Éfeso, porque era de inferior categoría, inferior asistencia de gente. Y Roma es la capital del imperio. Es como si hoy en día alguien quiere anunciar algo, pues viene a Nueva York, porque es la capital del mundo. Roma es la capital del mundo antiguo, Nueva York la capital del mundo moderno, con sus luces y con sus sombras. Pero cualquiera que se precie, quien triunfa en Nueva York triunfa en cualquier parte del mundo, quien fracasa en Nueva York fracasa en todo el mundo. Lo mismo pasaba en aquella época. Quien triunfaba en Roma era conocido ya en todo el imperio. Y por eso Pedro se dirige a la capital del imperio. Mientras vivía en Roma, Pedro vivió con la comunidad cristiana del lugar, y no se conoce una casa específica donde residiera, aunque existe una tradición local relacionada con la casa de San Pudencio, que ahora se le conoce con la iglesia de Santa Pudenciana. No hay datos específicos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los 3 primeros siglos son elucubraciones, son tradiciones. La iglesia vive totalmente marginada, totalmente underground, totalmente en la clandestinidad. Entonces lo poco que se sabe es de fragmentos, de datos, de suposiciones, de cosas indirectas y de tradiciones orales. La tradición oral es muy importante para recomponer toda esta etapa de la vida de la iglesia. Según la Enciclopedia Católica, el lugar de la ejecución de Pedro puede ser aceptado con gran probabilidad en los jardines de Nerón en la colina vaticana, ya que allí, según Tácito es un escritor romano, no es cristiano, se promulgaron en general las escenas horripilantes de la persecución neroniana, y en este distrito, en la cercanía de la Vía Cornelia y al pie de la colina del Vaticano, el príncipe de los apóstoles encontró su lugar de destierro. Eso es lo que dice la Enciclopedia Católica en torno a la muerte de Pedro en Roma. Durante los primeros siglos, los papas posteriores estuvieron igualmente en movimiento y también bajo persecución. La persecución va a desaparecer en el año 313. O sea, 3 siglos de persecuciones que se van a quedar latentes. En algunas van a seguir funcionando las persecuciones, pero así legalmente es en 313 cuando se acaban las persecuciones. Se cree que el Papa Símaco, que dirige, el sucesor de Pedro, que dirige la Iglesia entre el año 498 y el 514, o sea, 16 años, construyó una residencia a la derecha y a la izquierda del lugar del entierro de San Pedro y inmediatamente a continuación de él. Es muy probable que hubiera alguna residencia, alguna casa por alrededor que recordaba el lugar de la muerte de Pedro. Fue asesinado Pedro en los jardines de la colina vaticana, los jardines de Nerón. Su cadáver se hace desaparecer y se lleva a una catacumba, a un cementerio romano. Los romanos eran muy inteligentes, pero eran muy supersticiosos, y ninguno de ellos entraba en un cementerio ni vivo. Muertos sí había que llevarlos al cementerio, pero entonces eso le permite a los cristianos, conociendo esas supersticiones, esconderse en los cementerios. Y en uno de esos cementerios, uno que se llama catacumbas, es que llevan los restos de Pedro, como también van a llevar los restos de Pablo. Es a partir del siglo IV, cuando ya salen, a principios del IV, cuando Constantino, que les dio la legalidad, por así decir, también les dio el Palacio de Letrán.
el palacio de la familia de los Lateranos. Y de hecho va a ser construido el palacio y las puertas, actualmente las puertas de la iglesia de la Basílica de San Juan de Letrán son las puertas originales del Senado romano. Eso del reciclaje es antiguo en Roma. Se desmontaban palacios, se desmontaban paredes, se utilizaban mármoles para unas cosas y para otras y demás. Allí va a ser la residencia de los papas prácticamente hasta el siglo XIV, en que el papa, por problemas políticos, es llevado a Francia, a Aviñón, a la corte de Aviñón, entre el año 1309 a 1376, el papa vivió en Francia. La sede de su domicilio, Francia. Después, cuando regresan a Roma, después de una serie de dificultades teológicas y problemas, finalmente vuelven de nuevo a Roma y se establecen primero en Santa María en Trastevere, luego en Santa María la Mayor, y finalmente fijaron su residencia en el Vaticano, en el Monte Vaticano. En el Vaticano los papas residieron en los apartamentos papales a partir del siglo XVII y permanecieron allí hasta el pontificado del Papa Francisco. O sea, 3 siglos prácticamente viviendo en los apartamentos de los palacios apostólicos. Hasta que llegó Juan Pablo II mandó reconstruir la Casa Santa Marta, que es donde vive ahora, con otra finalidad. La finalidad era de que fuera Santa Marta la residencia en la cual iban a estar reunidos los cardenales que elegían al Papa. Pero Santa Marta tiene una historia muy curiosa. Santa Marta fue un hospital que se construyó en el siglo XIX ante una epidemia de cólera que asoló Roma. Pero eso se lo cuento después de nuestro break. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. La Casa Santa Marta tiene una historia curiosa. Como les decía, la Casa Santa Marta fue un hospital, una especie de hospital de campaña que se construyó en el mediados del siglo XIX ante una epidemia de cólera que arrasó Roma. Después que pasó la epidemia, se quedó convertido en un pequeño dispensario médico. Y después se hizo un pequeño hospedaje para empleados, sacerdotes y seglares que trabajaban en las oficinas de la Secretaría de Estado. O sea, un hospedaje para gente de escasos recursos que no tenían dónde vivir y que trabajaban en
en las diversas labores del Vaticano. Pensemos que todavía el Papa, además de ser líder espiritual de la Iglesia Católica, era el monarca que dominaba los estados pontificios, cada vez más pequeños, porque eran más menguados, se habían ido perdiendo estados pontificios, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX se pierden finalmente todos, gracias a que Garibaldi toma posesión de Roma, conquista Roma, por así decir, y la casa queda pues semiabandonada, un hospedaje semiabandonado. Durante el año 1978 hubo 2 cónclaves en Roma, el que eligió a Juan Pablo I y el que eligió a San Juan Pablo II. Entonces Roma en el verano es una ciudad sumamente calurosa, y siguiendo las normas de protocolo que estaban establecidas para la elección del Papa, tenían que hacer las celdas, por así decir, donde dormir, tenían que estar aislados en la Capilla Sixtina. Entonces imaginémonos una sala sin aire acondicionado, con 120 celdas, sin servir, con 2 baños solamente. Me contaba un cardenal que eso era lo más horroroso que le había podido pasar en el cónclave que eligió a Juan Pablo I. Y en el cónclave que eligió a Juan Pablo II, pues también era el mismo problema, pero en esta vez con frío. El otoño en Roma suele ser bastante frío. Entonces Juan Pablo II, en el documento que establece cómo tienen que ser las elecciones papales, el cónclave, determinó que la residencia fuera Santa Marta y que las votaciones y las celebraciones eucarísticas fueran en la Capilla Sixtina. Pero para eso había que renovar completamente la Casa Santa Marta, modernizarla, y así se hizo. Y de hecho es la única obra del Vaticano que ha sido diseñada y construida por un americano, por un nacido en los Estados Unidos. El arquitecto que diseñó la capilla de la Casa Santa Marta fue un arquitecto ingeniero norteamericano que hizo una capilla en forma de tienda de campaña, muy bonita, muy sencilla, muy sobria, y que nunca se pensó que iba a ser el hospedaje de un papa. Y entonces Juan Pablo II fue el último papa que durmió, que vivió, que estuvo en los palacios pontificios. Benedicto XVI fue el último. Y ya de hecho, cuando fue elegido Benedicto XVI, tuvo que vivir un mes en la Casa Santa Marta, porque había que acomodar la casa, los palacios pontificios para una persona normal. Hay que pensar que Juan Pablo en los últimos años usaba silla de ruedas, era una persona muy enferma, y tuvieron que acondicionar la casa para él. Entonces hay que reacondicionarla para Benedicto. Y cuenta Francisco que él durmió una noche en los palacios pontificios y que al día siguiente dijo que se iba para Santa Marta y que ahí no lo echaban ni con agua caliente, como aquel que dice. Y a veces le ha dado vida, es un hospedaje sobrio. Los pasillos son inmensos, parecen plazas de toros, los pasillos grandes que son. Las habitaciones son amplias, tienen una sala despacho con unos closets grandísimos. Hay que pensar que ahí guardan las sotanas los cardenales, y el servicio es simple, unos baños simples, con ducha, con cuarto de baño pequeño. Lo puedo decir porque me he quedado varias veces, he tenido el privilegio de participar en reuniones en Roma y nos hospedaron en las Casas Santa Marta. La comida es sobria, la comida es de una pensión sencilla, y lo que sobra del mediodía se come por la noche. Como cosa curiosa, a veces terminábamos la cena y nos íbamos a la plaza de San Pedro a comer una pizza porque nos habíamos quedado con hambre. Pero es el ejemplo de Francisco, la transitoriedad y la pobreza. Teniendo una cama limpia, teniendo un cuarto limpio, lo demás sobra. Y así el próximo papa que venga detrás de él va a tener que seguir el ejemplo. Si no irse a Santa Marta, pues irse a un colegio de las residencias que hay alrededor del Vaticano. Entonces Pedro se establece en Roma desde los primeros momentos del cristianismo. La capital de Roma la llamaban la Caput Mundi, la cabeza del mundo.
Roma ha perdido, miren, hay ciudades en la historia nuestra de Occidente que han marcado la historia, para la redundancia. Está Jerusalén, está Roma en el mundo antiguo. En el mundo moderno podríamos decir quizás Nueva York, quizás París, quizás Roma, la moderna Roma. Lo importante es quién vive, qué ejemplo da y qué modelo sirve para los demás. Pero Pedro quiso moverse desde la provincia marginal del Imperio Romano a la capital del mundo. Desde la capital del mundo nos ha dirigido con luces, con sombras, con alegrías, con esperanzas, con penas y con tristezas. Pero ¿quién es este Pedro? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo la misa del Divino Niño el primer domingo de septiembre. Ya para la semana siguiente reanudaremos los cursillos de formación bíblica. Recuerden que septiembre es el mes de la Biblia en muchos países de nuestra América hispana. Y aquí pues vamos a tratar de alimentar esa devoción y ese conocimiento y esa búsqueda de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se conocieron Pedro y Jesús? El apóstol más conocido de Jesús es, sin duda alguna, Pedro. Sin embargo, a pesar de ello, los evangelios cuentan muy poco de él. Y lo que cuentan a veces como que parece contradictorio. Sabemos que había nacido en Betsaida Julia. Betsaida Julia es un pueblito ubicado a 3 kilómetros al norte del lago de Galilea. Yo tuve la oportunidad de ir un día a las ruinas. Es entendible que pudiera ser de allí, y era una ciudad de mala muerte, como aquel que dice, como decimos vulgarmente, y para poder progresar un poco había que ir a la ciudad más importante de la zona, que era Cafarnaún. Cafarnaún era el centro de paso de la vía Maris que comunicaba el Egipto con Siria y Siria con Roma. Ahí estaba la movida, estaba el negocio, estaban las ventas. Todos los pueblitos de alrededor, entre ellos Betsaida, dependían de ese sitio. Y Betsaida Julia, caminando, pues miren, deben de ser 3 horas escasas lo que se tardarían en aquella época. Hoy en día, pues 4 horas, porque no hay caminos transitables. Hay que alejarse un poco de la carretera. Él se trasladó ya adulto con su familia a Cafarnaún. Marcos nos lo recuerda en el capítulo 1, verso 29.
Y allí, junto con su hermano Andrés, en Cafarnaúm, se van a dedicar a la pesca. Hay una cosa que tenemos clara, y es que estaba casado. E incluso que su suegra vivía en la casa del matrimonio. Marcos nos lo recuerda. La fuente principal de estos datos es el Evangelio de Marcos. Aunque después Lucas y Juan van a hablarnos también de la actuación y de los pequeños datos biográficos de Pedro. El lazo familiar que le unía a su mujer era tan fuerte que, aunque abandonó momentáneamente su hogar para seguir a Jesús, cuando entra ya en una etapa misionera, Pedro carga, por así decir, acompañado por su esposa. Porque lo sabemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 5, Pablo está quejándose de que a él y a Bernabé no les dejan ir acompañados con las mujeres. Dice, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas, el mismo Pedro. Solamente a Bernabé y a mí nos negaron el derecho a no trabajar. O sea, se deduce en la traducción que Pedro, cuando comienza ya su vida activa en el ministerio, a la partida de Jesús, carga con la familia y la familia lo acompaña. Van a Siria, a Antioquía, van a Roma, y en Roma van a tener su vida y su muerte y si nos pusiéramos a averiguar en los restos de San Pedro el ADN que tienen, si se pudieran sacar el ADN, que se puede, quizás aparecerían por ahí algunos descendientes vivos de Pedro. Cosas más difíciles se han hecho y se han encontrado. Pero bueno, parece haber tenido cierto interés por las cuestiones religiosas porque su hermano Andrés solía frecuentar los grupos de reflexión presididos por Juan el Bautista. O sea, no le vino de sorpresa a Pedro el encuentro con Jesús. Era un hombre en búsqueda. Su hermano era también de la misma idea. Cuando queremos saber el nombre de su padre comienzan ya las diferencias, las discrepancias. Según Mateo, el padre se llamaba Jonás y según Juan se llamaba Juan. Pero las diferencias parecen nimias, parecen tontas, pero las diferencias aparecen sobre todo en un hecho tan importante como es el de su vocación. En los evangelios tenemos tres versiones diferentes. Marcos cuenta que un día Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Ellos de inmediato dejaron sus redes y se fueron con él. Capítulo 1, versos 16 al 18 del Evangelio de Marcos. Pero así como aparece esta narración, parece un poco extraña, un poco insólita. Es la primera vez que Pedro ve a Jesús. No sabe quién es. No lo escuchó predicar, ni lo vio hacer ningún milagro, ni sabe para qué lo llama. Entonces, ¿cómo va a ir detrás de él? ¿Puede un hombre adulto, con familia, casa, trabajo, abandonarlo todo repentinamente y seguir a un desconocido transeúnte que aquel día pasaba junto al lago, sin averiguar quién es ni qué intenciones tiene? Es un poco psicológicamente difícil de entender. Pero el que nos narra es Marcos, y a Marcos no le interesaban esos planteos, ni la incoherencia del relato. El propósito de Marcos, hay que tener en cuenta que Marcos y Pedro estuvieron muy unidos, hasta el punto de que hay una tradición, creo que es en los apócrifos, que afirma que Marcos fue el secretario de Pedro, porque Pedro sabía de pesca, y era buen bocón, pero probablemente no sabía leer y escribir. Sabía hacer cuentas, contar el pescado, contar el dinero del pescado, pero no era muy experto en lenguaje y en escritura y demás. Su propósito al contar de esta manera la vocación de Pedro era mostrar la prontitud que hay que tener ante el llamado de Jesús. Eso es lo que Marcos quiere destacar. Y no solamente eso, sino la disponibilidad de dejarlo todo cuando se está al frente a él.
Incluso, fíjense, el detalle de que Pedro estaba echando las redes en el momento de ser llamado y que abandonó inmediatamente dentro del agua sin preocuparse siquiera para sacarlas. O sea, ahí se pudran, como aquel que dice, me llama y yo dejo todo. La inmediatez de la respuesta. Y indica la urgencia del seguimiento a Jesús. Ahora, Marcos está narrando esto con una segunda intención. Marcos quiso enseñar que el apóstol sigue al Señor no con sus hermosas teorías, ni por sus bellas ideas teológicas, sino por el Señor en sí mismo. No cuestiona, lo sigue. Como el que ama sin razón alguna, Jesús mismo debe ser el centro de nuestra atención más allá de lo que pida, exija o disponga de nosotros. Cuando Mateo cuenta la historia, hizo un copy and paste, como hacemos hoy en día en las computadoras, copió y pegó. Puso la narración presente en el Evangelio de Marcos. Pero Lucas, al escribir su narración, no quiso contarlo como lo contó Marcos. ¿Cómo iban a creer sus lectores que la vocación de Pedro fue de esta manera? Por eso hizo un cambio y la presentó de esta manera. Capítulo 5, versos 1 al 11 de San Lucas. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y se puso a enseñar a la multitud. Después de predicar le dijo a Simón, navega mar adentro y echen allí las redes para pescar. Pero Simón le contestó, Maestro, hemos estado intentando pescar toda la noche y no hemos sacado nada. Pero ya que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces tuvieron que hacer señales a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundieron. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos los que demás estaban acostumbrados por los peces que asombrados por los peces que habían sacado. Y también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, anda, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118.
escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente, así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles la misa del Divino Niño y hay otra cosa, el paseo que tenemos de un día el 28 de septiembre a la Feria del Renacimiento. Va a ser un día de asueto, de entretenimiento, de confraternización, de compartir, porque miren, la vida no es solamente estar rezando todo el tiempo, la vida es estar gozando de la vida. Y Dios ha hecho la alegría para que la disfrutemos. Y entonces nos quedan pocos asientos, porque me parece que quedan del primer autobús 11 asientos. Si hay que contratar un segundo autobús, me contrata. Para mayor información llamen al teléfono de la oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. La versión de la vocación de Pedro que nos presenta Lucas tiene 4 importantes diferencias con la de Marcos. Es más sensata, más normal, vamos a llamarla así. Primero, Lucas dice que Jesús, antes de llamar a Pedro, hacía tiempo que predicaba y que era muy conocido en Galilea, en la región. Lucas 4:14. Que Pedro había tenido la oportunidad de escucharlo. Lucas 4:31-32. Y no solamente de escucharlo, sino de presenciar muchos de sus milagros en Cafarnaúm. Incluso Jesús había estado de visita en su casa, en la casa de Pedro. Y uno de los milagros que se le atribuye a Jesús en aquella visita fue precisamente curar a una enferma. Y esa enferma era su suegra. Por lo tanto, cuando Jesús lo llamó, el pescador de Galilea ya sabía muy bien de quién se trataba y quién lo estaba llamando. O sea, no eran desconocidos mutuamente. Y luego además yo tengo la teoría de que Jesús, y no soy el único obviamente, Jesús se fue a Cafarnaúm porque era un centro de trabajo, el centro más importante de la zona. Pedro trabajaba con barcos, los barcos eran de madera, Jesús era carpintero, había que reparar. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que Jesús vivía del welfare? ¿Que le enviaban a él y a María y a José y a los hermanos, les enviaban los angelitos un delivery con la comida que había que usar en la semana? Había que trabajar como cualquier hijo de vecino. Y allí había trabajo. Había trabajo para los pueblos de alrededor. Imagínense, Pedro era de Betsaida, se había trasladado a Cafarnaúm. María de Magdala era de Magdala. Tenía aparentemente, según los últimos descubrimientos y demás, parece que tenía un negocio de salazón de pescados. Entonces Jesús fue a donde había trabajo y de ahí se conocen. Seguramente que le repararía las barcas alguna vez a Pedro o a alguno de los hermanos hijos del Zebedeo, eran conocidos. Segundo, el día del llamado Jesús no era un mero transeúnte que se pasaba junto al lago de Galilea como en Marcos, sino que estaba enseñando a la gente como maestro prestigioso y subido precisamente en la barca de Pedro. O sea, no era un don nadie, como hablando vulgar. Tercero, Jesús lo conquistó impresionándolo con una pesca milagrosa. Es decir, en aquel campo en el que Pedro era un experto, se la jugó.
Dice, tú que te las crees, que te las echas, que las pasas toda la noche, ni una simple sardina, sardina no iba a coger porque la sardina es de agua salada, no es de agua dulce. Ni un simple pescadito has cogido. ¿Tú que sabes tanto? Echa. Los pescadores siempre pescan de noche. Esa es una pregunta que le he hecho a varias personas y de nuestros oyentes. Si alguien me puede responder, con mucho gusto me envíe la respuesta. ¿Por qué los pescadores pescan de noche? Sobre todo los pescadores de agua dulce. ¿Por qué pescan de noche? Entonces Pedro le dice bien claro a Jesús, echa las redes, le dice Jesús, y Pedro dice, ¿qué sabes tú de redes? Si hemos estado toda la noche y no hemos ni para un catarro como aquel que dice hemos sacado. Pero ya que tú lo dices, como riéndose de él, mofándose de él, echa las redes y no solamente llevan a su barca, sino a la barca de los compañeros. O sea, en su campo el experto fue ridiculizado. Finalmente no lo llamó para un futuro vago e impreciso como en Marcos, los haré pescadores de hombres, sino que lo asoció inmediatamente a su actividad misionera. Desde ahora serás pescador de hombres. Con lo cual se entiende mejor por qué Pedro lo deja todo en aquel mismo momento. Pedro, como aquel que dice, no le queda, ve este individuo que ya ha comprobado que hace el bien, que ha curado la enfermedad de su suegra, que la gente le sigue, que tiene un algo, que llega e incluso le dice pesca, y pesca como en toda su perra vida había cogido tanto pescado junto, lo subyuga, lo dice, dice una cosa, yo tengo que ir detrás de él. Con estos 4 cambios, Lucas logró crear un marco psicológico más adecuado para que Simón Pedro dejara todo y se fuera con Jesús. Y de paso, Lucas deja una enseñanza teológica diferente. Ya no pretendió como Marcos subrayar la importancia de la disponibilidad inmediata que el discípulo debe tener ante el llamado del Maestro, sino también los beneficios del seguimiento de Jesús. En efecto, cuando Pedro pesca sin el Señor, el fracaso y la frustración lo acechan a cada paso. Pero cuando pesca según sus instrucciones, obedeciendo a su palabra, aunque la palabra él va en contra de la lógica, ellos pescan de noche y en pleno mediodía le dice que pesque. De noche no se huele en un pescado. De mediodía le rompe los esquemas. Al mediodía se harta de pescado. Cogió más pescado que en un montón de años en su vida juntos. No se trata ya, como en el caso de Marcos, de seguir por seguir al maestro que llama sin importar los motivos por los cuales se le sigue. Ahora el seguimiento sí existen motivos reales para seguirlo. Porque con él el hombre emprende una aventura maravillosa capaz de llenar de felicidad y plenitud extraordinarias al discípulo. Porque con Jesús se acrecienta la confianza de Pedro en las tareas que realiza. Pues sabe que le guía una palabra poderosa. Porque con él el trabajo del hombre se convierte en un trabajo milagroso. Marcos, Lucas, 2 presentaciones diferentes de la vocación de Pedro. Todas van al mismo punto. Todas unas tienen una nebulosa de Marcos, síganme, cualquiera. El otro ya va con algo más concreto. Algo que le fascina, que le subyuga, que le convence. Si este es capaz de llenarme las barcas de pescado, ¿de qué no va a ser capaz? En el día, en vez de en la noche, ¿de qué no va a ser capaz? San Juan, el cuarto evangelista, sin embargo, nos ofrece una tercera versión completamente distinta de la vocación de Pedro. Para él, el hecho no sucedió a orillas del lago de Galilea, como los demás evangelios, sino en la localidad de Betania, al sudeste del país, a orillas del Jordán. Y no fue Jesús el que salió al encuentro de los hermanos pescadores, sino que estos fueron en busca de él. En efecto, el cuarto evangelio cuenta que Andrés, hermano de Pedro, era por aquel entonces discípulo de Juan el Bautista. Y un día que Jesús pasaba por allí, Juan el Bautista se lo presentó a Andrés. Entonces Andrés, junto a otro discípulo anónimo, le pidió a Jesús que les permitieran seguirlo. Jesús dijo, ok, si quieren seguirme, síganme. Y Juan nos cuenta que se quedaron todo el día acompañándolo y escuchando su palabra.
Al día siguiente es cuando aparece Pedro, cuando aparece la vocación de Pedro. Nos dice el texto evangélico: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían seguido a Jesús. Al amanecer se encontró con su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el ungido, y lo llevó hasta donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ¿sabes qué? Te vas a llamar Cefas, que significa piedra. Y desde ese día Pedro se convirtió en el discípulo del Señor. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno.